En el video de hoy vamos a hablar de cubiertas, escaleras y booleanas. También vamos a hablar del Edit Poly y varias de sus funciones. Para empezar con las cubiertas, tengo mi layer de cubierta, 3 de cubierta. Voy a seleccionar. Lo primero, debo encender mis snaps para crear una caja que sea del área total de mi cubierta. En el Modify le voy a poner 0,20 de grosor. Voy a dejarle todos los segmentos en uno solo y obtendríamos esto. Antes de generar su cubierta en 3ds Max, lo primero que deben hacer es analizarla, tener en cuenta con qué ángulos van a funcionar o qué figura o qué forma va a tener su propia cubierta. A continuación les mostraré varias opciones que tienen al crear diferentes cubiertas. Todas funcionan con el modificador Edit Poly. Si su cubierta es una losa, simplemente funcionaría una caja como lo acabo de hacer acá. Pero si su cubierta es a dos aguas, vamos a agregar un segmento, en este caso sería un segmento de ancho por la forma en la que está dibujada la cubierta. Y voy a poner el modificador Edit Poly. Antes de poner el modificador voy a apagar los snaps. Ahora pongo el modificador de Edit Poly y selecciono la opción de Edge, de los bordes. ¿Por qué? Voy a seleccionar este borde y con la herramienta Mover, en el eje Z, yo puedo hacer esto, puedo generar una altura. Esta es una altura aleatoria. Si queremos una altura con medidas específicas, recuerden que le damos clic derecho al botón de mover y aquí en el Z, en este lado, en el lado izquierdo del Z, en el de Absolute World, donde están las medidas que ya están puestas, él va contando las medidas ahí. Ahí vamos a agregarle la altura que deseamos. Si queremos una cubierta con una altura de 2 metros, él nos va a levantar esto a 2 metros. Tengan en cuenta que acá estoy añadiendo es la altura de lo que llamaríamos el caballete, más no estamos teniendo en cuenta el ángulo de incidencia de la cubierta. Si su cubierta tiene un ángulo de incidencia específico, ese ángulo debe estar marcado desde el CAD, o sea, deben tener el ángulo ya específico en el CAD. Ahora bien, si levantamos nuestra cubierta de esta manera, podemos darnos cuenta que por debajo estamos teniendo un elemento aún sólido. Si esto no es lo que deseamos, entonces lo que debemos hacer es seleccionar todos los bordes del objeto. Podemos hacerlo con control o hay un método muy eficaz también que es simplemente hacer doble clic. Al darle doble clic a este anillo o a este borde, él me va a generar una selección completa de todos los bordes. Cuando yo mueva el eje Z en alguna altura específica, puede ser de nuevo a 2 metros, ahora se nos va a mover la cubierta completamente. Si aún tenemos seleccionado esta línea de donde iría nuestro caballete, podemos hacer aún más cambios. Al bajar la barra aquí en el Edit Poly, teniendo obviamente seleccionado el botón de Edge, vamos a encontrarnos con estas opciones. Estas opciones están bajo el desplegable que se llama Edit Edges. Una de las opciones que vamos a encontrar ahí, una de las más útiles, no solo para cubiertas, sino para cualquier tipo de modelado, para cualquier tipo de objeto, es la opción del chamfer. Le vamos a dar clic al cuadro. Y el chamfer lo que nos va a hacer es que nos va a crear un borde recto. Aquí en esta primera opción él nos está diciendo a qué medida quieren ese borde recto. Si yo esa medida la aumento, yo puedo obtener un borde recto que haga esta función. Si yo quiero un borde recto que sea de 1 metro, ahí lo obtengo fácilmente. Al ponerle esta medida aquí sobre el borde, estaría obteniendo un corte sobre ese borde recto que teníamos originalmente, sobre este. Además, aquí en el cuadrito siguiente tenemos los segmentos. Quiere decir que le podemos agregar segmentos a este borde para lograr una curvatura. Si le aumento los segmentos, se va a ir poniendo mucho más suave hasta que tenga la curvatura que yo desee. Así es como yo puedo crear, en este caso, cubiertas. O tal vez no solo cubiertas, tal vez también puedo crear caminos, puedo crear senderos. Si yo aumento todo el borde, las curvas se hacen más suaves mientras yo más segmentos agregue. Y si yo quito segmentos, se hace más poligonal. Cuando estén listos o les guste el resultado de lo que están haciendo, le van a dar al botón del chulito y tenemos una cubierta que hace esta figura. Aún puedo seleccionar los segmentos porque todavía estoy en el modo de Edge de segmento. Si queremos terminar, recuerden, clic a Edge para terminar y tendríamos una cubierta curva. También si queremos cubiertas de formas distintas o una cubierta con un borde, vamos a hacer lo siguiente. Podemos ponerle el Edit Poly, seleccionamos la opción de Polygon. En este caso vamos a trabajar con Polygon para seleccionar completamente las caras. Voy a bajar la barra y aquí en el desplegable de Edit Polygons aparecen otras opciones distintas a las que vimos ahorita con la opción de Edge. Con cada uno de estos botones las opciones aquí van a cambiar. Entonces donde dice Edit Polygons tenemos una opción que es Extrude, Bevel, Bridge, Outline e Inset. Vamos a empezar por Inset. Inset es
lo que conocemos en otros programas como el offset o una equidistancia. Básicamente podemos agregar una medida acá para que él nos haga una equidistancia a este objeto. Esa equidistancia no puede sobrepasar el tamaño original del objeto, porque si no tendríamos un resultado así. Y esto está mal. Las caras se están uniendo unas con otras y nos va a dar un error. Entonces hay que tener cuidado. Yo le voy a poner 1 metro de offset y le doy el chulito para finalizar. Ese offset yo lo puedo ya usar de la manera que yo desee. Si yo le doy un clic, desactivo mis snap y con el eje Z yo lo puedo mover para que me dé un resultado así. Hay que tener en cuenta que el inset solo se puede hacer en una cara, lo que quiere decir que la cara inferior va a quedar de esta manera, pero tiene solución. Si no es el caso de lo que queremos lograr, entonces vamos a usar este para hacer otra de las opciones que están acá, que se llama el extrude. El extrude lo que permite es simplemente extruir o levantar nuestro objeto o cualquier figura que estemos modelando. No tiene que ser específicamente una cubierta, porque estas funciones te van a servir para cubiertas, para pisos, para cualquier tipo de edificación que estés modelando. Si yo lo levanto, por ejemplo, 1 metro, va a quedar así. Ahora, si yo presiono la tecla R, que es la tecla del escalado, aquí está, y yo lo escalo, yo puedo lograr esto. Yo puedo escalarlo y cambiarle el tamaño, sea hacia el interior o hacia el exterior. Pero eso que acabamos de hacer ahí también se puede hacer de una manera más simple. Y es, al seleccionar la cara y presionar el botón de Bevel, él me va a dar dos opciones. La primera es la altura o la extrusión. Y la segunda opción es el bevel o el borde. Así que yo puedo hacer un borde exterior o un borde interior. Cuando estemos contentos con nuestro bevel, en altura o con algún movimiento, podemos darle finalizar. Si esto no era lo que queríamos con la cubierta, podemos tener otras opciones diferentes. Podemos agregarle varios segmentos, en este caso longitudinales. Ponemos el Edit Poly, desactivamos nuestros snaps y trabajamos con Edge, con el borde, para seleccionar nuestros bordes. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos trabajar una cubierta con diferentes alturas o podemos convertir esto también en un sendero o un camino. Son los mismos pasos. Así que si yo selecciono, por ejemplo, esta con doble clic y lo levanto, yo puedo empezar a crear un sendero, unas rampas, cualquier tipo de camino, etcétera, con alturas, con movimientos. Y los que están en la parte de los bordes tendríamos que seleccionar las cuatro líneas que lo conforman, los 4 edge, los 4 bordes. Aunque también con la herramienta de Polygon podemos seleccionar fácilmente esta cara y la levantamos. Así que ustedes tendrían esto, ustedes pueden convertir esto sea en una cubierta y van agregando los bordes. Podemos construir una caja y lo que podemos hacer es, con esta misma cantidad de segmentos que pasan por los mismos segmentos que yo creé aquí, lo que voy a hacer es poner un Edit Poly e irlos manipulando, e irlos bajando. ¿Cómo? Me paro acá y los voy moviendo y los voy bajando hasta que encuentren el tamaño y el punto correcto para cubrir nuestra cubierta o nuestros espacios o los vacíos que se puedan generar. Al principio les había dicho que era necesario que todas las cubiertas que se van a diseñar en 3ds Max estén completamente planeadas desde AutoCAD, al menos en alturas, en ángulos, etc. Para que cuando lleguemos aquí no tengamos problema alguno y no improvisemos demasiado con nuestras cubiertas. Más adelante podemos convertir esto sea en un muro o agregarle ventanería o agregarle todo lo que necesitemos. Al otro lado es lo mismo, solo tendríamos que duplicarlo con una instancia y lo ponemos con un punto de referencia donde pertenece. Así podemos crear cubiertas, así podemos crear caminos. Esto puede ser también una rampa, cualquier tipo de elemento que ustedes deseen. Pueden trabajarlo con la herramienta de caja y con el modificador de Edit Poly. Hay otras figuras acá que nos pueden servir mucho. Por ejemplo, tenemos la esfera. Si queremos un domo, podemos crear nuestra esfera, le ponemos el modificador de Edit Poly y con la herramienta de Polygon voy a poner aquí una vista frontal o tecla F. Recuerden que la tecla F3 enciende y apaga pues la visual, la tecla G apaga la rejilla, esto es en las visuales frontales o las visuales ortogonales para que no se vayan a confundir mucho. Voy a apagar mis snaps. Lo que voy a hacer es que con la herramienta de Polygon voy a seleccionar la mitad de la esfera. La voy a suprimir y de ese modo tengo una cúpula. Luego de tener nuestra esfera cortada a la mitad, vamos a buscar un modificador muy interesante, muy bueno, que se llama Shell.
SHELL. Shell es un modificador que le da grosor o calibre a los objetos a los cuales uno les borra una parte, un pedazo. Aquí ya lo tengo puesto, lo que voy a hacer es ponerle una cantidad interior, un grosor interior. Este grosor puede ser tanto interior como exterior, para que ustedes vean cómo funciona. Ustedes deciden si hacia adentro o hacia afuera ese grosor. Yo aquí lo voy a hacer hacia el interior, de 0, el punto con el modificador de shell es que si yo tengo, por ejemplo, una caja y yo lo que hago es que con el modificador de Edit Poly, por alguna razón, le elimino esta cara, cosa que ustedes no deben hacer si no es necesario. Eliminar una cara en un objeto de 3ds Max es sumamente dañino, pero digamos que yo la borro. Deben tener en cuenta que el interior del objeto va a quedar en negro. Esto es lo que se llama las caras no renderizables, porque no tienen un calibre, un grosor. Pero si ustedes borran una cara y quieren aprovechar el interior por alguna razón, el modificador de shell les va a permitir ponerle un calibre, un grosor al interior o al exterior para que puedan ahora sí usar el interior de la caja. Esto fue lo que acabo de hacer yo con la cúpula. Si yo le quito el shell, clic derecho delete, y le borro algunas de estas figuritas para hacer de cuenta que pues, tenemos unos vanos, unas perforaciones. Ahora vuelvo y le pongo el shell, modificador de shell. Esas figuritas o esos bordes ya ahora sí van a quedar como unas perforaciones con un calibre. Entonces, si quieren perforar su objeto, háganlo y luego le ponen el modificador de shell. Esto lo pueden hacer con cualquier objeto. Hablemos ahora de las booleanas. Las booleanas nos van a servir para crear uniones o perforaciones o cualquier tipo de interacción entre 2 o 3 objetos o más objetos. De hecho, pueden ser todos los objetos que ustedes deseen. Yo lo voy a hacer con estos dos únicamente. Para que la booleana funcione, los objetos deben estar al menos tocándose, uno perforando al otro o al menos creando una unión visible entre los dos. Lo voy a dejar aquí para que lo entendamos por ahora. ¿Cómo y dónde están las booleanas? Lo primero que vamos a hacer es en la pestaña de Create, aquí donde dice Standard Primitives, vamos a desplegar y ahí vamos a buscar un botón que se llama Compound Objects. En Compound Object hay un botón acá que está desactivado que se llama Boolean, pero ese botón se va a activar cuando toquemos un objeto. El objeto que vayan a tocar, o sea, con el que van a iniciar la booleana, se va a convertir el objeto al que ustedes le van a hacer la subtracción o la unión o lo que sea. Ese objeto es el objeto A, el primer objeto. Así que mi caso es la caja. Selecciono mi caja y le voy a dar Boolean. Luego me va a aparecer aquí todos los parámetros de la booleana y me está diciendo, primero hay un botón que dice añadir operandos. Añadir operandos es para añadir más objetos a toda esta unión o fusión, etc. Y aquí están las funciones que tiene la booleana. Por ejemplo, inicialmente todas comienzan con una unión, pero hay intersección, hay subtracción, hay un merge que quiere decir como una fusión, es muy diferente a la unión, ya van a ver por qué. Está el attach, que es básicamente unirlos o pegarlos uno con el otro, y está insertar. Si yo quiero unir estos dos objetos, le voy a dar aquí donde dice add operand y voy a tocar el objeto verde, en este caso el cilindro. Entonces, ¿el que acaba de hacer? Él me unió estos dos objetos. Si yo devuelvo a las propiedades, todavía tengo la booleana activada. Entonces ese cilindro que yo selecciono acá, en vez de que esté en unión, le voy a dar en intersect. Él me va a mostrar lo que resulta de la intersección entre la caja y el cilindro. Si yo le doy subtract, me va a mostrar lo contrario, me va a mostrar lo que queda de la caja con lo que había del cilindro perforado. También, si por alguna razón queremos quitar ese cilindro de ahí, le podemos dar clic derecho y le damos Remove Operand. Lo que haremos es quitarlo. Pero el cilindro está aún ahí. El cilindro simplemente se ocultó. ¿Cómo volvemos a mostrar el cilindro? Le damos clic derecho a cualquier parte de la pantalla y le damos a donde dice Unhide All, que quiere decir mostrar todo. Y ahí está de nuevo nuestro cilindro. Resulta que cuando él hace la booleana, él hace todos los parámetros, pero los objetos originales los oculta. Ahora bien, vuelvo y selecciono la caja, le doy añadir operandos y puedo volver a añadir el cilindro con cualquiera de las opciones que tengo acá. Ya vimos intersect, subtract, ahora merge. Lo que hace es que nos une los objetos, pero nos deja los bordes con los objetos originales. Cuando teníamos unión, estos bordes desaparecían y ya no eran funcionales. Con merge, los bordes ahora sí pueden usarse. Con attach,
los bordes ya no están. Y si presionamos, por ejemplo, la tecla F3, podemos darnos cuenta que la caja sigue completa. Ahí podemos ver que nuestra caja sigue completa, sin embargo, los objetos están unidos. Pueden crear perforaciones. Seleccionamos la caja, añadir operandos y le damos Subtract. Y ahí tenemos una perforación que nos dejó ese cilindro. Y nos dejó también la cantidad de segmentos que tenía el cilindro. Si nuestro cilindro originalmente tenía diferentes o más o menos segmentos o más lados, etcétera, etcétera, la booleana nos va a dejar esos segmentos ahí marcados. Eso representa las booleanas, un método muy útil para el trabajo con perforaciones. Ahora hablemos de las escaleras. Para las escaleras voy a crear una nueva capa, se llama 3D escalera, y lo que voy a hacer es apagar los muros. Las escaleras en 3ds Max tienen ya prediseñadas. Ustedes pueden usar estas opciones o pueden crear sus propias escaleras usando la herramienta de caja. Es una construcción muy básica porque sería solamente tener en cuenta las alturas, a dónde quieren llegar y el diseño. Si las escaleras que quieren son las prediseñadas que trae el 3ds Max, aquí en donde dice Compound Objects vamos a seleccionar, vamos a abrir el menú y aquí hay una opción que se llama Stairs. Escalera. Hay 4 tipos de escaleras: la escalera recta, la escalera tipo L, la escalera tipo U o la escalera en espiral. Cualquiera sea el método, en el caso de la escalera recta, por ejemplo, él nos va a pedir un punto de inicio. Ese punto de inicio lo vamos a buscar con los snaps encendidos. Por ejemplo, voy a iniciar acá. Él tiene un método bastante extraño de hacer las escaleras y es que al comenzar en este peldaño, él nos levantaría desde el otro, pero podemos moverla una vez que estén listas. Lo primero es que vamos a hacer un clic sostenido para marcar la distancia y luego el ancho y luego la altura. Esa altura la medimos sea con un muro o con la losa a donde queremos llegar. Después de que las escaleras están hechas, como cualquier objeto, la podemos desplazar. Esta, por ejemplo, la tengo que desplazar hacia donde estaba el primer peldaño. Yo sé que mis peldaños tienen 28, así que en el eje Y, pero de este lado le voy a poner menos 0,28 y él se mueve hacia el peldaño donde tenía que comenzar. Esa sería una opción. Al seleccionar la escalera e irnos al Modify, encontramos diferentes opciones. Una es que la escalera está abierta con un soporte central. Si la ponemos en Closed, tendríamos una escalera sólida. Y si la ponemos como Box, tendríamos lo que llamamos una escalera monolítica. Si dejamos la opción de la escalera abierta, vamos a tener otras opciones acá que son: en Generate Geometry tenemos la opción de generar los stringers. Los stringers representan los bordes laterales y una opción que se llama aquí el carriage. El carriage es la estructura central que la sostiene. Tenemos aquí, voy a desactivar los stringers. Tenemos aquí el handrail, que son los pasamanos, y también nos permite encender el rail path, que es una línea que representa por dónde van los pasamanos sin tenerlos sólidos. Ahora, ¿cómo funcionan estas pequeñas líneas que tenemos acá? Al seleccionarlas, aquí hay una opción que se llama rendering. Si nosotros chuleamos esta opción que se llama Enable in Renderer e Enable in Viewport, esa línea original se va a convertir en un elemento sólido, que puede ser radial, aquí está, al que se le puede poner un calibre, un grosor, o puede ser rectangular, a la que se le puede poner un ancho, un largo, una altura. E incluso un ángulo para que gire, para que se mueva a un lado, etc. Si desactivamos las opciones de Enable in Viewport e Enable in Renderer, las líneas van a dejar de tener grosor. El layout representa las medidas originales de la escalera. Esta escalera, por ejemplo, tiene una distancia de 4,20 metros con un ancho de 1 metro. Es lo que mide acá por la distancia que hay en este lado. El overall representa la altura total. Aquí hay una altura de 2,80. Y este que se llama el riser height es la contrahuella o la altura del peldaño. Pero si le damos clic aquí donde dice pin riser height, la altura de los peldaños se puede cambiar y se pueden aumentar la cantidad de peldaños que queramos agregar. O sea que solo podemos trabajar con una opción, con el riser height o con un riser count. Podemos contarlos, ponerlos a nuestro gusto o ponerle una altura de contrahuella a nuestros peldaños. Tenemos luego la opción de los steps, que representa las huellas, que tienen un tamaño de 0,30 por defecto, el cual ustedes pueden modificar, pero realmente pues no hace falta porque ocurriría esto. Así que con 30 centímetros está muy bien. Este grosor, el thickness, este grosor es el grosor del peldaño como tal, de 5 centímetros. Ese grosor nunca va a crecer más allá de lo que obtiene.
sino que realmente le agrega un grosor a la parte inferior. Tenemos luego la opción del carriage, que nos permite agregar otra línea estructural, pero no la necesitamos. Y tenemos la opción de railings, que nos permite subir y bajar la altura de nuestros pasamanos, agregarle segmentos a estas figuras, cambiar la distancia aquí en el offset, cambiar la distancia a la que se encuentran. El radio se modificaría solo si fueran circulares. Tenemos la opción de stringers, y en los stringers no nos deja modificar nada porque no tenemos activados nuestros stringers, así que ustedes deciden si vuelven aquí a parámetros, los activan y aquí sí pueden cambiar los stringers o los bordes laterales para que queden más gruesos, para que tengan un grosor mayor o para que estén separados uno del otro. Si se preguntan por qué no aparecen los apoyos de los pasamanos, es porque ustedes tendrían que construirlos con cajas o con cualquier figura e irlos añadiendo según la distancia. Así que pues las escaleras están listas, pero no del todo. Con las escaleras tipo L tendríamos que medir de nuevo una distancia, un ancho y simplemente la dirección que queramos tomar. Todas estas guías de las escaleras es mucho mejor tenerlas desde el CAD para no tener escaleras desfasadas en altura. Con las escaleras en U es igual. Marcamos una distancia, luego un ancho y luego una altura. Como saben, esto todo lo podemos editar después de que se haya hecho. Y con la escalera en espiral, un clic para marcar un radio y luego una altura. Y tenemos las mismas opciones que las demás. Bien, eso completa el video. Hablamos de las cubiertas, todas las opciones que tenemos con el Edit Poly, hablamos de modificadores como el Shell y hablamos de las booleanas, además de las escaleras.